Algunas historias no solo persiguen tus sueños, cambian la forma en que ves el mundo. Después de esto, nada se sentirá igual. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y qué hora es? Bienvenidos al corazón del terror, donde las pesadillas cobran vida. Las carreteras que cruzan las rutas de narcotráfico han sido testigos de innumerables historias de violencia, traición y muerte. Pero hay algo más oscuro, algo que no puede explicarse con lógica ni con miedo humano. Unas sombras caminan por esos caminos polvorientos, figuras que no pertenecen a este mundo. Los llaman los soldados fantasma, y quienes los han visto aseguran que no son alucinaciones. Son almas errantes, atrapadas en la eternidad de una guerra que nunca terminará. Aparecen sin previo aviso, de pie en el camino caminando lentamente entre la neblina, esperando a los incautos que se atrevan a cruzar su territorio. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Daniel, un camionero experimentado, cruzaba la carretera 77, una de las rutas más peligrosas del norte de México. Durante años había recorrido esos caminos, enfrentando de todo, narcotraficantes, emboscadas, policías corruptos. Sabía cómo moverse, a quién evitar y cuándo acelerar sin hacer preguntas. Pero esa noche fue diferente. A lo lejos, las luces de su camión apenas arañaban la densa neblina que se deslizaba sobre el asfalto. No había señales, no había gasolineras, solo el eco de su propio motor y la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Aceleró ligeramente. Quería salir de ahí antes del amanecer. Sin embargo, de pronto, una figura apareció en el borde del camino. Era delgado, alto, con un uniforme militar antiguo, desgarrado y cubierto de polvo. Su silueta se materializó de la nada, como si hubiera emergido de la neblina misma. Daniel frenó de golpe. El camión se sacudió con fuerza y el sonido de las llantas quemando el asfalto rasgó el silencio de la madrugada. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras miraba a la figura inmóvil. No había señal de ningún vehículo accidentado ni de algún campamento cercano. Ese hombre simplemente estaba ahí. Cuando la figura levantó la cabeza, Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su rostro era cadavérico, la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos en cuencas negras. No había brillo en su mirada, solo vacío. Daniel tragó saliva. ¿Está bien, compa?, preguntó con voz temblorosa. El hombre no respondió. Solo extendió la mano, como pidiendo algo. Un aire helado se coló en la cabina del camión. Daniel sintió una presión en el pecho, un peso invisible que le impedía respirar con normalidad. Instintivamente, supo que no debía darle nada. Pisó el acelerador, y el camión rugió al avanzar. La figura se quedó ahí, observándolo, inmóvil en la penumbra. Pero los murmullos comenzaron. Al principio, eran apenas un susurro, un murmullo lejano que se confundía con el viento. Luego, se convirtieron en voces. Voces roncas, quebradas, hablando en un idioma que no reconocía. Venían de la parte trasera del camión. Daniel sintió que el sudor frío le resbalaba por la nuca. Miró el espejo retrovisor y su sangre se heló. Había sombras en la caja del camión. Siluetas borrosas, moviéndose entre la mercancía como si buscaran algo. Pero eso era imposible. La caja estaba cerrada con candado. Nadie podría haber entrado. Los murmullos se hicieron más fuertes, más insistentes. Y entonces, un grito seco, doloroso, como si alguien estuviera muriendo dentro de su propio camión. Daniel ya no pensó más. Puso ambas manos en el volante y pisó el acelerador a fondo. Las llantas chirriaron contra el pavimento mientras el camión ganaba velocidad. Pero los gritos seguían. Y entonces, el olor. Un hedor denso, penetrante, una mezcla de tierra mojada y carne en descomposición, llenó la cabina. Daniel sintió arcadas y tapó su nariz con la manga de la camisa. Su visión comenzó a nublarse. De pronto, la radio del camión, que llevaba horas en silencio, chisporroteó. Una voz, grave y llena de estática, resonó en la frecuencia. No debiste tomar este camino. Daniel sintió su estómago retorcerse. Algo estaba en la cabina con él. Giró la cabeza lentamente hacia el asiento del copiloto. Y casi suelta el volante. Había un hombre sentado a su lado. Vestido con un uniforme viejo, la piel pálida como la cera, los ojos vacíos como los de un muerto. No se movía, no parpadeaba, solo lo observaba. Una presencia alada llenó la cabina. Daniel sintió como sus dedos temblaban sobre el volante.
Su corazón golpeaba su pecho como un tambor de guerra. Entonces, la figura sonrió. Un gesto apenas perceptible, pero cargado de algo antinatural, perverso. Daniel gritó y giró el volante con todas sus fuerzas. El camión derrapó, las llantas patinaron sobre el asfalto, y durante un segundo, pensó que iba a volcar. Pero en el último momento, logró recuperar el control. Cuando miró de nuevo al asiento del copiloto, estaba vacío. Las voces desaparecieron. El olor se desvaneció. La carretera estaba vacía otra vez. Daniel jadeaba, con las manos temblando sobre el volante. No podía explicarlo. Solo sabía que tenía que salir de allí. El guardia. Horas después, cuando llegó a su destino, no dijo nada. Solo entregó la carga, recibió su pago y se fue sin mirar atrás. Pero antes de marcharse, un viejo guardia lo detuvo y le habló en voz baja. «¿Lo viste, verdad?» Daniel no respondió. El guardia sintió con un gesto serio. «No eres el primero. No serás el último. Esos caminos están malditos. Y ellos, los que murieron sin justicia, los que fueron traicionados, siguen patrullando las sombras». Desde aquella noche, Daniel nunca volvió a tomar la carretera 77. Y cada vez que escucha murmullos en la noche, siente que algo lo sigue observando, esperando su regreso. El viento silbaba entre los árboles secos, las hojas crujían bajo las botas pesadas. La selva se extendía en la oscuridad, un manto infinito de sombras y susurros. Nadie en el pelotón hablaba, no porque no quisieran, sino porque algo en el aire les cerraba la garganta. Una sensación espesa, pegajosa, como si caminaran por un terreno que no les pertenecía. Habían sido enviados con órdenes claras, interceptar un cargamento de drogas en una vieja hacienda abandonada. Sin embargo, todos conocían el rumor. Aquella tierra perteneció a un poderoso narco, un hombre despiadado al que no temía la muerte, porque él mismo la traía consigo. Lo ejecutaron en ese mismo lugar años atrás. Pero los locales decían que su muerte no lo detuvo. Su presencia aún acechaba en la oscuridad. Cuando el teniente Ramírez revisó el mapa, algo no cuadraba. Habían seguido la ruta exacta, pero la hacienda no aparecía. Solo más árboles, más silencio. Encendió su radio, pero solo recibió ruido estático. Entre la interferencia, creyó oír algo, un susurro. Pero no era posible. Maldijo en voz baja y alzó la mirada. Todos estaban cerca. Todos, excepto Herrera, el soldado más joven del grupo. Tragó saliva y murmuró: «Se siente raro aquí, mi teniente», como si nos estuvieran viendo. Ramírez no respondió. Sabía que el miedo era contagioso, y en situaciones así, el pánico podía ser más letal que una bala. Avanzaron en fila, armas listas. De repente, un sonido rompió la calma. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído entre los árboles. El sargento Morales levantó el puño, indicando que se detuvieran. Todos contuvieron la respiración. Otro golpe, luego otro. Un goteo espeso comenzó a caer de las ramas. Cuando Ramírez levantó la linterna, su estómago se encogió. Sangre. Gotas oscuras descendían de las hojas. Un grito rasgó la noche. Giraron de inmediato hacia la dirección del sonido. Pero no había nadie. Herrera, que estaba en la retaguardia segundos antes, había desaparecido sin dejar rastro. Ramírez sintió el peso de la selva sobre sus hombros, un aliento helado en la nuca. Algo iba mal. Muy mal. «Formación», gritó Morales, pero su voz se sintió débil, ahogada por la inmensidad del bosque. La luna se ocultó tras las nubes, y el frío se deslizó como una garra invisible. De repente, las linternas comenzaron a parpadear. Los radios emitían estática más fuerte. Y entonces, la voz. Un susurro gutural, un murmullo que no venía de un solo punto, sino de todas partes a la vez. «Ustedes no deberían estar aquí». Un disparo rompió el aire. Nadie supo quién lo hizo. Quizás fue el miedo. Quizás algo se movió entre los árboles. Pero en cuanto la bala cortó la noche, la selva entera pareció estremecerse. Los árboles crujieron. Algo invisible los rodeó. Se escuchaban pasos, pero no había cuerpos. Sombras que no deberían estar ahí se deslizaban en los rincones de la vista. Y uno a uno, los soldados comenzaron a desaparecer. Primero fue Morales. Lo vieron girar hacia algo en la maleza. En un parpadeo, su figura se desvaneció en la oscuridad. Luego Sánchez, que gritó antes de que su voz se cortara abruptamente,
como si le hubieran apagado el aliento. Ramírez sintió que la realidad misma se torcía. Corrió, sin dirección, sin sentido, solo impulsado por el instinto primitivo de sobrevivir. Pero el bosque no tenía salida. La selva era un laberinto vivo, una trampa que se cerraba a su alrededor. Un destello de luz lo hizo detenerse. Era la hacienda, o al menos eso parecía. Las paredes de piedra estaban cubiertas de grietas y enredaderas. El portón principal estaba entreabierto, como si lo invitaran a entrar. Contra su propio juicio, lo hizo. Dentro, el aire era más denso, más pesado. Un olor acre impregnaba cada rincón. Olor a humedad, olor a muerte. Avanzó por un pasillo largo, apenas iluminado por la luz temblorosa de su linterna. Al final, una puerta, con el corazón golpeándole el pecho, la empujó. Y ahí estaba él, un hombre vestido de negro, con una sonrisa rota y cruel. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. Su piel, pálida como la cera. Él nunca se fue, susurró la voz. Y ahora, tampoco lo harán ustedes. Ramírez trató de moverse, pero su cuerpo se paralizó. Sentía que algo lo sujetaba, algo frío, viscoso. El hombre extendió una mano, y las sombras mismas se alzaron a su alrededor. El teniente gritó. El mundo se volvió negro. Días después, cuando otro equipo fue enviado a investigar, no encontraron nada. No había cuerpos, no había señales de lucha, solo un camión militar abandonado en medio de la nada, y una radio encendida, repitiendo un único mensaje en la estática. Nosotros, seguimos aquí. El aire olía a humedad y pólvora vieja. La noche envolvía el refugio en un silencio espeso, casi sofocante. Nadie quería hablar de lo que se decía de aquel lugar. Los soldados lo llamaban la casa segura poseída. Para ellos, no era solo un punto estratégico en la guerra contra los cárteles. Era un sitio donde el tiempo se torcía y la realidad se desmoronaba. Había historias susurradas sobre sombras que se movían cuando nadie miraba, sobre murmullos en habitaciones vacías, sobre soldados que nunca salieron de allí con la misma mirada con la que entraron. El sargento Medina lo sabía, pero no le importaba. Era un hombre curtido en combate, endurecido por la violencia que había visto. Él no creía en cuentos de fantasmas ni en leyendas de pasillo. Esa noche, mientras organizaba a su equipo dentro del refugio, solo tenía una cosa en mente: la misión. Se suponía que aquel sitio, ubicado en un punto clave de la selva, debía servir como base para emboscadas y operaciones nocturnas contra los narcotraficantes. Pero había algo en la atmósfera, algo que no encajaba. El teniente Vargas, uno de los más experimentados del equipo, se acercó en silencio. ¿Lo sientes?, susurró. Medina frunció el ceño. ¿Sentir qué? Vargas vaciló antes de responder. El frío. No debería hacer frío aquí, Medina. Estamos en medio de la selva, y sin embargo... Medina se dio cuenta de que, efectivamente, el aire se sentía denso, helado, como si la casa misma respirara un aliento muerto. Esa noche, la primera guardia la tomó el cabo Ríos. Se apostó cerca de la entrada con su rifle, escaneando la oscuridad, atento a cualquier movimiento sospechoso. Pasó una hora, quizás dos, cuando escuchó el sonido. No eran pisadas, no era el viento, era un susurro, un murmullo bajo, indescifrable, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Ríos tragó saliva, apretó su arma y enfocó su linterna hacia el pasillo estrecho que llevaba a las habitaciones traseras. Vacío, pero entonces lo vio. Una figura, de pie, en la penumbra, inmóvil. Alto ahí. Identifíquese. Su voz tembló más de lo que quiso admitir. Pero la figura no se movió. No respondió. Solo se quedó allí, observando. El cabo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y en un parpadeo, la figura desapareció. El caos estalló al amanecer. El soldado Herrera fue encontrado sentado en una esquina, con la mirada perdida, el rostro pálido como la muerte. No hablaba, no respondía, solo repetía una y otra vez, con voz quebrada: «Nos están viendo, nos están viendo». Cuando Vargas lo sacudió para hacerlo reaccionar, Herrera solo se desplomó como si su cuerpo ya no pudiera sostenerse. Pero eso no fue lo peor. El sargento Medina salió a patrullar los alrededores con 2 soldados más. Necesitaban comprobar que el refugio no había sido descubierto por los cárteles. Caminaron por la maleza húmeda,
atentos a cualquier sonido. Y entonces, sin previo aviso, Medina se detuvo en seco. Frente a él, entre los árboles, algo colgaba. Era un uniforme militar. Viejo, desgastado, pero inconfundible. Lo que lo hizo dar un paso atrás no fue la prenda en sí, sino lo que había en el suelo, justo debajo. Botas, dispuestas como si aún hubiera alguien de pie dentro de ellas, pero sin cuerpo que las sostuviera. El soldado Ortega jadeó. Mi abuelo me hablaba de esto, murmuró. Medina lo fulminó con la mirada. ¿Hablar de qué? Ortega tragó saliva. De los soldados fantasmas, los que murieron aquí, luchando contra algo que no era humano. La tensión en el aire se hizo insoportable. Sin esperar más, Medina ordenó la retirada inmediata. El equipo recogió sus cosas a toda prisa. Nadie discutió la decisión. Nadie quería quedarse ni un segundo más en aquella casa que parecía respirar sombras. Esa noche, mientras se alejaban en los vehículos, un último vistazo al refugio les heló la sangre. Las luces del interior parpadearon, y en una de las ventanas, una silueta oscura los observaba partir. Nunca regresaron, nunca hablaron de ello. Pero, años después, los nuevos reclutas aún escuchaban los rumores. De la casa segura poseída, y de los soldados que nunca la abandonaron. El sargento Medina no fue el único afectado por aquella noche. Meses después, comenzó a sufrir pesadillas. En sus sueños, volvía a estar en la casa segura, atrapado en la misma habitación oscura, sintiendo los susurros más cerca cada vez. Veía sombras moverse en las esquinas de su visión, y cuando intentaba escapar, encontraba la puerta cerrada. Siempre cerrada. Despertaba sudando, con la sensación de que algo lo había estado observando toda la noche. Vargas también cambió después de aquella misión. Se volvió más callado, paranoico. Ellos nos siguen, murmuraba en sus noches de insomnio. Cuando le preguntaban a quién se refería, nunca respondía. Solo miraba por encima del hombro, como si esperara que algo se materializara detrás de él en cualquier momento. Una noche, después de beber más de la cuenta en el cuartel, Vargas se quebró y habló. Contó lo que había visto la última noche en la casa segura. Antes de subir al camión, miré de reojo una última vez. Y lo vi. A él. Al comandante que murió en esa casa hace años. Parado en la puerta, con su uniforme empapado de sangre, sonriendo. Me estaba esperando. Después de esa confesión, Vargas desapareció. Nadie supo si desertó o si algo más lo encontró primero. Medina, incapaz de ignorar lo que había sucedido, decidió regresar al refugio. No le dijo a nadie. Solo llevó un arma, una linterna y su determinación de descubrir la verdad. Cuando llegó, encontró la casa en ruinas. Pero el aire seguía helado. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar. Y entonces, los susurros comenzaron otra vez. Esta vez, Medina no huyó. Se adentró en la oscuridad, su linterna temblorosa iluminando los pasillos. Vio las paredes cubiertas de marcas de manos, como si alguien hubiera intentado arañar su camino hacia afuera. Y en el suelo, encontró algo que lo dejó sin aliento, su propio nombre, escrito en polvo, como una advertencia. Las luces parpadearon. Una sombra apareció en el fondo del pasillo. No estaba solo. El sargento Medina nunca salió de la casa segura. La luna brillaba pálida sobre el antiguo cementerio, un terreno olvidado en lo profundo del bosque. Nadie del pueblo se atrevía a hablar de él en voz alta, pero todos conocían su historia. Se decía que era el lugar donde el cártel enterraba a sus traidores, sus enemigos y a aquellos que simplemente sabían demasiado. Pero no solo eran los cuerpos lo que quedaba atrapado en la tierra, sino también sus almas. Un lugar donde el silencio no era un alivio, sino una amenaza, y donde los muertos parecían susurrar desde abajo, esperando a aquellos lo suficientemente insensatos como para perturbar su descanso. Mateo, un buscador de tesoros obsesionado con la riqueza oculta, había oído los rumores sobre el cementerio del cártel. Se ganaba la vida escarbando en terrenos prohibidos, vendiendo reliquias a coleccionistas sin escrúpulos, y esta vez, la promesa de una fortuna enterrada lo tentaba demasiado como para ignorarla. Un conocido le habló de un escondite dentro del Camposanto, un lugar donde un antiguo líder del cártel había ocultado algo más valioso que el oro, un objeto de poder, un amuleto bañado en sangre y magia negra. La noche en que Mateo decidió entrar, el aire era denso, pegajoso, como si el bosque mismo intentara advertirle. Las ramas secas crujían bajo sus botas,
y la brisa helada le susurraba advertencias incomprensibles. Caminó con cautela entre las tumbas sin nombre, muchas de ellas apenas marcadas con cruces torcidas y rotas. Sentía que lo observaban, aunque sabía que estaba solo. O al menos eso quería creer. Con su pala en mano, comenzó a cavar donde el mapa se lo indicaba. La tierra estaba dura, fría, casi como si no quisiera ser removida. Cada golpe de la pala parecía despertar algo bajo sus pies, algo que se removía con inquietud. Finalmente, sus manos chocaron contra algo sólido, un viejo cofre de madera con inscripciones extrañas grabadas en su superficie. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su avaricia fue más fuerte que su miedo. Al abrir el cofre, encontró un pequeño amuleto de obsidiana, envuelto en telas podridas. Lo levantó, observándolo a la luz de la luna, y en ese momento el aire a su alrededor pareció volverse más pesado, más oscuro. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro, bajo, casi imperceptible, como si viniera de todas partes y de ninguna. Luego, risas apagadas, distorsionadas, como si los muertos se burlaran de él. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero su cuerpo estaba congelado en su lugar. Una sombra se deslizó entre las tumbas cercanas. Luego otra, y otra, figuras borrosas que parecían surgir del suelo mismo. Mateo quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Los murmullos se hicieron más fuertes, transformándose en un murmullo ensordecedor. No debiste venir. No debiste tocarlo. Voces que parecían arrastradas por el viento, cargadas de furia y tristeza. Las sombras tomaron forma, revelando rostros pálidos, ojos hundidos y cuerpos envueltos en ropas sucias, algunas todavía con rastros de la violencia que los llevó a ese lugar. Eran los muertos del cártel, las víctimas olvidadas de los rituales, los traidores ejecutados, las almas que nunca pudieron descansar. Mateo cayó de rodillas, incapaz de apartar la vista. Una figura más alta emergió del suelo frente a él, su rostro marcado por cicatrices y su mirada ardiente con un odio indescriptible. El antiguo líder, el hombre que había sellado aquel amuleto con un ritual prohibido. Lo robaste, y ahora pagarás el precio. El amuleto se calentó en su mano hasta quemarle la piel. Mateo gritó, soltándolo al suelo, pero ya era tarde. Algo lo envolvió, una fuerza invisible que lo arrastraba hacia la tierra. Sus dedos arañaron la superficie, pero el suelo se abría bajo él, tragándolo lentamente, ahogándolo en una oscuridad fría y sin fondo. La luna continuó su camino por el cielo, ajena al horror que acababa de suceder. El cementerio volvió a quedarse en silencio. No había rastros de Mateo, ni de su pala, ni del cofre. Solo la tierra revuelta, como si alguien hubiera cavado desesperadamente desde dentro, intentando escapar. Desde aquella noche, los rumores sobre el cementerio del cártel se volvieron más siniestros. Algunos afirmaban que podían escuchar los gritos de un hombre atrapado, rogando por ser liberado. Otros decían que una nueva sombra deambulaba entre las tumbas, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Con el paso de los días, la historia de Mateo se convirtió en advertencia entre los lugareños. Los pocos que se aventuraban cerca del cementerio decían sentir una presencia, una sensación de ser observados por algo invisible pero muy real. En las noches de luna llena, algunos juraban haber visto una figura en la distancia, con los mismos rasgos de Mateo, vagando sin rumbo, atrapado entre la vida y la muerte. Un día, un joven periodista, atraído por los relatos, decidió investigar el caso. Con su linterna en mano y una grabadora, caminó entre las tumbas en busca de evidencias. No tardó en encontrar la tierra removida donde, según los rumores, Mateo había desaparecido. Mientras tomaba notas, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y cuando levantó la vista, vio una silueta entre las sombras. Era Mateo, o lo que quedaba de él. Sus ojos eran pozos oscuros, y su boca se movía en un grito silencioso. El periodista huyó, su corazón latiendo con frenesí. Logró salir del bosque, pero nunca volvió a hablar de lo que vio. Dicen que quemó sus notas y abandonó el pueblo poco después, con el rostro demacrado y los ojos llenos de miedo. Pero una cosa era segura: nadie más se atrevió a buscar el amuleto. Y nadie jamás volvió a ver a Mateo.